respuestas que han dado los peatones, los hombres sobre todo, con el tema de la próstata. Doctor Toribio, ¿cómo está? Nuevamente le damos la bienvenida a Tu Salud Primero. ¿Usted ha podido escuchar las respuestas? ¿Algunos están en toda la razón o todavía algunos desconocen cómo es el tema de la próstata? Y si nos puede explicar qué es la próstata, para qué sirve y qué mal podría acarrear. Buenas tardes, gracias por la invitación. De la información que nos dan los entrevistados, hay ciertas, yo diría que la mitad como que están orientados. Entonces, algunos están con una cultura de prevención y hay otros que están con una cultura de reacción, podríamos decir, ¿no? Una medicina preventiva y una medicina reactiva. La preventiva es el señor que manifestó que anualmente hacía sus controles, y los otros señores están con una medicina reactiva, están esperando tener síntomas para poder recién acudir al médico, ¿no? La diferencia entre ambas es que en la preventiva lo que tú estás buscando es ver el estado de salud de tu próstata, el bienestar de tu próstata, y no estás esperando que tengas alguna enfermedad o que tengas una enfermedad avanzada. O sea, tú estás buscando controlar en forma preventiva. En el otro estás esperando ya las manifestaciones de una enfermedad. Entonces, para explicarme mejor, inicialmente, ¿cuáles son los síntomas que dan la próstata o el cáncer de próstata? Que es lo que pregunta. Inicialmente ninguno. Entonces, ¿Es silencioso entonces el cáncer de próstata? Sí, en las etapas iniciales es silencioso. O sea, no da síntomas. Es al contrario, si es que yo tengo síntomas, puedo tener o dos problemas, o tengo una enfermedad benigna o tengo un cáncer de próstata. Porque los síntomas se parecen mucho cuando ya hay una... ¿Qué es los síntomas? Los síntomas son la obstrucción del canal que produce el crecimiento de la próstata, ya sea benigno o maligno. Entonces yo voy a tener, en ese sentido, síntomas de obstrucción o síntomas de irritación. Obstrucción, hablamos de dificultades al miccionar. Entonces, tengo el chorro disminuido, tengo demoro en orinar, hay un goteo prolongado, o tengo síntomas irritativos como que quiero orinar seguido, tengo ardor, me levanto en las noches. Entonces, esa es la diferencia entre, como le mencionaba, esperar síntomas es de repente demorar un diagnóstico. Siempre es mejor ir antes, entonces. Ahora, estos ya cuando una persona tiene los síntomas, ¿se puede confundir con algún otro tipo de patología? De repente piensan que no es la próstata, sino que puede ser problemas de riñones, por ejemplo. Los síntomas, tanto del crecimiento benigno como el crecimiento maligno, pueden superponerse. Entonces, y lo ideal en este caso es hacer un control para poder hacer la diferencia, ¿no? En el caso que se presenten, pero ese es el caso, como les decía, de la medicina reactiva. Yo estoy yendo porque tengo un problema, y lo que habría que concientizar es que yo tengo que ir al médico, al urólogo, a partir de los 50 años, porque quiero prevenir que tenga un problema. Pero en cambio hay que ir desde antes. Claro, sin que tenga síntomas. Pasado antes de los... 50, a partir de los 50 años. No, pero como dice, hay que ir antes. O sea, a partir de los 45, 40 ya podría ir uno para hacer... Dos condiciones que yo tendría que ir sin síntomas antes de los 50 años. La raza negra y el antecedente familiar de cáncer de próstata en un familiar directo, tío, hermano, papá, ¿no? Esas personas tienen que ir a los 45. La raza negra, por su genética, tiene más predisposición al cáncer de próstata temprano. ¿Ya? Y por lo mismo, las personas cuyo familiar ha tenido cáncer de próstata, específicamente antes de los 65 años o 70 años, tienen mayor riesgo que el resto de la población. Por lo tanto, deberían hacer unos controles más tempranos. O sea, podría ser genético también en todo caso. Sí, hay una predisposición genética en el cáncer de próstata, sobre todo en familiar directo, y que se haya presentado a temprana edad. Ahora, doctor, ¿cuáles son las pruebas de descarte que se hacen para el tema de la próstata? Si yo tengo un paciente si yo quiero descartar el cáncer de próstata, tengo las mismas clásicas pruebas. El tacto rectal y el examen de PSA. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que yo, para poder llegar al diagnóstico, tengo algunas pruebas como la resonancia, ecografías de alta resolución, pero antes de eso yo tengo que ver qué personas requieren esos exámenes.
Entonces, el examen general sigue siendo el tacto rectal y el PSA. El PSA. El PSA es un examen en sangre, que es muy conocido, el antígeno, PSA, que se encuentra en todos los centros. Ahora, ¿esto puede generar cambios hormonales en los hombres o no? Los cambios hormonales producen probablemente un crecimiento, en este caso benigno, o la predisposición de... En relación a los cambios hormonales por sí mismo, no es que hagan un desarrollo de la enfermedad. Algunas hormonas, como la testosterona, pueden predisponer, y los suplementos podrían predisponer en personas que hacen suplemento a que la enfermedad aparezca más prontamente. Ahora, doctor, ¿por qué se produce el tema del cáncer de próstata? Así como se producen, por ejemplo, los cálculos en los riñones, ¿por qué se produce el tema de las enfermedades a la próstata? La próstata tiene el factor de riesgo de la edad. O sea, a mayor edad, Sí, mayor... o sea, simplemente esa edad, no es algún tipo de hábitos de comida, Fumar, por ejemplo, esas cosas, no. Comidas, alimentación, estilos de vidas. Se ha estudiado mucho sobre los estilos de vida, hay estudios contradictorios, pero lo que se ha determinado que es la edad. O sea, la edad predispone, o sea, si yo tengo más de 50 años, estoy predispuesto tanto a enfermedad benigna, que la mayoría de los hombres tienen, y cáncer. O sea, ese es el factor de riesgo común. El tema de la actividad sexual tampoco no tiene nada que ver. Hay algunos estudios que dicen que sí, otros dicen que no, la actividad física lo mismo. Se ha visto también sobre el tema de los licopenos, que son tomates, que pueden mejorar. Hay otros estudios, no son confirmatorios, selenio, vitamina E, diferentes formas, y no hay estudios en el cual uno puede decir. Se ha visto que el sobrepeso también hay estudios que dicen de que puede aumentar el riesgo de enfermedad más agresiva, pero no hay un concluyente, ¿no? No hay nada que concluya que de alguna forma o un estilo de vida pueda mejorar o disminuir mi riesgo, ¿no? El tema de la prevención, doctor, ¿cómo ve que se esté trabajando con respecto a la prevención de esta enfermedad que dentro de los hombres es uno de los factores de muerte, se podría decir, dentro del número 1, fuera de los temas cardíacos, el cáncer de próstata? ¿Cómo ve el trabajo de la cultura de prevención en los hombres? Bien, el cáncer de próstata es entre el primero y el segunda causa de muerte por cáncer en varones. Y la prevención sigue teniendo el riesgo pues, de los tabús, del tema del hombre que tiene a todo nivel de la sociedad. Existe pues resistencia por un tema de pudor, de temor, de enfrentar probablemente un diagnóstico que le pueda significar mortal, y hay siempre excusas por el tiempo, por X motivos que todavía, a pesar en la actualidad, tenemos para graficar la mayoría de los cánceres de próstata que se diagnostican en estados avanzados, no en estados iniciales, que sería lo ideal. Ok. Usted me acaba de comentar de que es más factible en personas ya de avanzada edad, pero ¿se han dado casos, por ejemplo, de jóvenes que tengan problemas de próstata? Los jóvenes sí tienen problemas de próstata, pero generalmente son inflamatorios. Ya. El joven puede tener casi los mismos síntomas que le mencioné: irritación, ardor, sensación. Pero ¿en qué persona yo pienso un proceso inflamatorio? 20, 30, 40 años. Cuando llego a los 50 años, ahí sí tengo que pensar en un tema de cáncer o enfermedad benigna, ¿no? Pero el joven sí tiene problemas de próstata, que generalmente son inflamatorios, muchas veces infecciosos. Y en este caso, por ejemplo, al momento de miccionar, si bota sangre, por ejemplo, ¿también es un signo de alerta, por ejemplo? Sí. El sangrado generalmente se presenta como para que la población más o menos se oriente. Si yo tengo un sangrado con ardor, generalmente el proceso es infeccioso principalmente. Ya. Si yo tengo un sangrado sin ardor, ese sí es un sangrado peligroso, porque generalmente está asociado a algún tipo de enfermedad, y el axioma es: sangrado en personas mayores de 50 años es cáncer hasta demostrar lo contrario. Ya. Y si es menor, es Si una inflamación. Si es un menor de 40 años, generalmente es inflamatorio, en su mayoría, siempre, diría yo.
Doctor, por favor, tiene nuestras cámaras para dar algunas recomendaciones últimas, por favor, que la gente vaya a revisarse, ¿no? Para evitar este tipo de males. Como mencioné al inicio, busquemos la medicina preventiva. Un diagnóstico precoz salva vidas. Evitemos la medicina reactiva en el cual yo voy al médico o a checarme la próstata porque mi familiar falleció de cáncer o porque tengo algún síntoma. Muy bien. Doctor Nilton Toribio, él es médico urólogo, ha estado con nosotros aquí en Tu Salud Primero. Ya saben, es importante el tema de la prevención. Así es que vamos a una pausa, ¿sí? Vamos a una pausa y retornamos con más en Noticias Tarde.